Evangelio de hoy domingo, 15 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 15 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos.
Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos en esta nueva oportunidad, en esta bendición, en esta gracia de feliciar, en esta gracia de ser felices? Una clave para ser feliz es la aceptación, aceptar que Dios nos ama, aceptar su amor, su misericordia, aceptar las dificultades, los sacrificios, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en nuestra historia, aceptar nuestro presente y aceptar cualquier cosa que pueda venir en el futuro. Lo que no puedas cambiar, déjalo en manos de Dios, acéptalo, lucha, esfuérzate, pero siempre los resultados ponlos en manos de Dios, que Él se encargue de los resultados. Así que, y esa es la aceptación, y eso es una clave de la felicidad, de cómo ser felices cada día. Bueno, invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine en profundizar el Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos presenta que Jesús en el camino con sus discípulos les pregunta quién dice la gente que es Él. Y los discípulos responden: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que Elías, otros que alguno de los antiguos profetas. Y luego Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro
responde, como quien dice, Pedro responde a nombre de todos, porque Pedro, acordémonos, va a ser el jefe de la iglesia, que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Pedro hace esta confesión de fe, es decir, que en Pedro han reconocido que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, entonces Jesús les empieza a platicar de todos los sufrimientos, padecimientos, sacrificios que tienen que pasar a manos de los escribas y fariseos, manos de los hombres, del sacrificio que Él tiene que ofrecer y debe ofrecer en la cruz. Y luego Pedro se lo lleva aparte y trata de disuadirlo, de que no vaya a padecer. Y Jesús reprende a Pedro delante de todos los discípulos, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según los hombres, según Dios, sino según los hombres. Entonces hay mucha enseñanza que aprender en este evangelio del de hoy. Lo primero es que la fe personal, la fe en Jesucristo, no debe ser de lo que nos han contado o de lo que la gente diga, sino de la experiencia propia, lo que hemos vivido y experimentado de Dios en nuestra propia vida. Y de ahí surge esa confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, nuestra propia experiencia, nuestra propia historia es la mejor enseñanza de por qué nosotros debemos reconocer a Dios, porque somos nosotros ese gran milagro de Dios, de la acción de Dios, criaturas, imagen y semejanza de Dios. Somos la prueba de la paternidad, de la gracia, de la misericordia, de la presencia y de la acción de Dios, nuestra propia historia. Y luego, una vez que hemos reconocido a Cristo, entonces estamos capacitados para ofrecer sacrificio. Porque entonces, teniendo fe en Jesucristo, nuestros sacrificios tienen sentido, adquieren sabor de eternidad, adquieren esa capacidad de completar los sacrificios de Cristo para la salvación de las almas del mundo entero. Por eso, hasta que lo han reconocido como el Mesías, el Señor, el Salvador, el Dios enviado, el Hijo de Dios, entonces es cuando Jesús les habla del sacrificio. Pero hay alguien que no quiere que nadie se sacrifique. El mundo, la ley del mundo, ¿qué nos dice la ley de este mundo? Que es el mundo en contra de Dios. ¿Qué dice? El mayor placer por el menor sacrificio. El mayor placer por el menor sacrificio. No, el mundo no entiende el sentido del sacrificio. Por eso te presenta el mayor placer. Y es el mayor placer por el menor sacrificio. ¿Qué quiere decir? Ahí entra todo el éxito que tiene, todo lo fácil, lo desechable, lo light. Entonces, no. El contrario, la ley de Dios, ¿qué te dice? A mayor amor, mayor sacrificio. Y a mayor sacrificio, mayor amor. Eso es lo que hizo Jesús. Porque grande fue su amor, fue grande su sacrificio. Y porque grande y eterno fue su sacrificio, se ha manifestado eternamente su amor para nosotros, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿quién no quiere para nosotros pues que nos sacrifiquemos junto con Cristo, a ejemplo de Cristo? Pues el demonio. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, quien trata de disuadirlo de que no se sacrifique es el demonio. Entonces, y también de alguna manera, también ahí nos deja ver a través de Pedro la fragilidad del ser humano. Ahorita podemos estar confesando a Jesús y al ratito, si nos dejamos llevar por la tentación, podemos estar negándolo. Entonces, mantengámonos en Cristo, con Cristo, unidos a Él, a su cruz, a su sacrificio. Porque si no, sin sacrificio, sin cruz, no veremos la gloria, no veremos la resurrección, no veremos el cielo. Necesitamos pues unirnos, a asimilar y aceptar y abrir el corazón a recibir los efectos del sacrificio de Cristo y nosotros mismos pues, ser parte de ese sacrificio, sacrificarnos por los demás, por la salvación de los que amamos. Y entonces, de esa manera, nos cristificamos, nos hacemos semejantes a Cristo, que esa es la acción del Espíritu Santo. Santificarnos, hacernos semejantes al que es santo, Jesucristo, el Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto
sigamos feliciando, sigamos a Cristo en su sacrificio de la cruz. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.